Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos hacer un programa especial para presentarles este libro sobre la corrupción. Y tenemos a dos invitados especiales, dos académicos de lujo. En primer lugar, Carol Ríos de Rodríguez, quien estudió Política y Economía en Dartmouth College. Cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y es presidenta del Instituto Fe y Libertad. Bienvenida. Y David Casasola, economista graduado de la Universidad Francisco Marroquín y cuenta con una maestría en Economía de la Universidad de Brandeis. David, también bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Carol, quisiera iniciar con usted. ¿Por qué sacar un estudio? ¿Por qué hacer un estudio sobre la corrupción? Sobre todo porque hay personas que dicen la corrupción en realidad es irrelevante para el desarrollo, no es algo que deberíamos de perder el tiempo. ¿Por qué dedicar este libro a este tema? En realidad hay dos razones por las cuales quisimos estudiar la corrupción. Uno es por lo prevalente que es la discusión de corrupción en Guatemala. E incluso en algunas encuestas sale como el principal problema identificado por la ciudadanía. Para nosotros esto nos sonaba un poco exagerado, como que no debería ser tan preocupante y nos parece que tal vez hay mucho ruido, mucha politización en torno a un tema. Queríamos escribir algo más objetivo, más científico, alejarnos un poco de esa retórica. Y luego encontramos un estudio de 1997 redactado por Alejandro Chafuen y Eugenio Guzmán, que fue publicado en Chile por el Centro de Estudios Públicos, y queríamos actualizar lo que ellos hacen ahí, que es un cotejo de los índices de percepción de corrupción con índices de libertad. Entonces, nuestra intención original era actualizar el libro, pero en realidad resultó un libro bastante original, un poco distinto, escrito de Guzmán y Chafuen, y estamos pues muy contentos con el resultado. Ahora, si bien usted menciona el hecho de que posiblemente esté sobredimensionado muchas veces, lo cierto es que ustedes en el libro también mencionan que tiene efectos la corrupción y que, digamos, en ese contexto, pues es relevante su estudio. Claro, la corrupción tiene un efecto económico negativo, innegablemente, y un efecto negativo también sobre la moral, la ética de la población y tiene un efecto muy desgastante en tema político. O sea que sí es importante conocer este fenómeno, mas sin embargo creemos que mucho de lo que se ha escrito o se argumenta en Guatemala tiene como un tono tal vez un poco histérico y que tal vez no nos está conduciendo hacia soluciones adecuadas. Y de ahí, pues, el título del libro, pues, La corrupción bajo una nueva lupa, que es ese nuevo enfoque que ustedes le quieren dar. Así es. David, uno de los grandes desafíos en este tema es cómo medir el tema de la corrupción. ¿Hay algunas variables que puedan ser útiles y dentro de ese, digamos, de esa cantidad de variables que puedan haber, cuál es la más confiable que ustedes lograron determinar? Sin duda alguna, corrupción es un término que tiene una connotación muy específica, que inclusive tiene implicaciones legales en el momento en que se pueda especificar alguna situación en concreto. Y además se tiene la necesidad de tener una comparativa a nivel internacional si lo que quisiéramos es poner a Guatemala en el contexto. En ese sentido, lo que tradicionalmente se ha hecho, no solo en este libro, sino a través de todos los estudios empíricos relacionados con corrupción, es tomar una métrica de la percepción. Lo que se mide es la percepción, no la incidencia de la corrupción, sino la percepción. Y cuando hablamos de percepción, pues aquí lo que es fundamental es entender el panel de personas que se consultan. Usualmente estudios de corrupción utilizan a Transparencia Internacional como referencia para hacer diferentes análisis debido a que es un índice que se construye desde los 90
Y en nuestro caso nosotros tomamos otro tipo de indicadores que son los indicadores de gobernanza mundial que hace el Banco Mundial. Estos índices de gobernanza tienen un componente que es control de corrupción, que no solo utiliza los resultados de Transparencia Internacional, sino utiliza otras encuestas de percepción de corrupción que se le hace a otro panel de expertos como personas de la calle, ciudadanos comunes, empresarios, tomadores de decisión. Entonces tiene como más elementos o agrega más paneles de diferente naturaleza, pero de nuevo, cada vez que nos refiramos a corrupción, lo que nosotros estamos midiendo es la percepción. Y en ese sentido, Carol, es un fenómeno complejo la corrupción. Primero, pues, entender la palabra. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos por corrupción? ¿Y qué marco teórico nos puede servir para analizarlo de forma desapasionada, como bien decía usted al inicio? Pues efectivamente, la definición de corrupción es un tema que merece muchísimos escritos y luego pues cómo medirla, cómo aproximarnos a ella. Muchos utilizamos o caemos en la definición que nos ha dado la Organización de Transparencia Internacional, que es básicamente el abuso del poder o el uso del poder para fines personales, pero esa definición es bastante general. Y pues si existen diferentes metodologías o dentro del análisis de las decisiones públicas, consideramos nosotros varias teorías que nos permiten aproximarnos a la corrupción de una forma más precisa o con insumos que nos permitan resultados mejores en el combate a la corrupción. Aunque de todas formas el tema de la corrupción termina siendo siempre un agente que tiene un poder que termina de alguna forma utilizándolo en su beneficio, digamos que puede ser en este caso un beneficio económico usualmente, pero también puede ser algún tipo de beneficio, digamos, de influencia. ¿Incurren en este tipo de prácticas tanto dentro del ámbito público como privado o no? Nosotros hablamos del interfase o el choque entre el sector gubernamental y el sector privado, pero efectivamente la presencia de un poder monopólico con mucha discrecionalidad y poca responsabilidad, digamos, todo eso conjuga en oportunidades de corrupción. David, ustedes hicieron un estudio econométrico al respecto, para no solamente dejarlo en un estudio teórico del tema, sino también ver los números. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, tomando de referencia el estudio que hacía mención al inicio Carol, este fue un estudio que se hizo en 1997 y hizo un análisis de 54 países, utilizó de referencia el índice de transparencia internacional y una combinación de índices de libertad como Freedom House, Heritage, y lo que nosotros hicimos fue primero tomar más años. Este fue un estudio que en el 97 pues tomó básicamente 2 años, 1997 y 1998. Nosotros tuvimos acceso a 21 periodos a 148 países y utilizamos un nuevo índice de libertad que hace Atlantic Council. Este índice que ellos elaboran es muy en sintonía a otros índices de libertad, solo que es un poco más sencillo en desagregar sus componentes, y utilizamos en lugar del índice de transparencia internacional el índice de percepción de capacidad de controlar la corrupción de parte de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Lo que nosotros encontramos es una consistencia en los resultados en términos de a más libertad hay menor corrupción, o en las métricas que nosotros tenemos. Usamos el índice de libertad de comercio, que tiene que ver con barreras no arancelarias, barreras arancelarias, y vimos que a medida de que hay mayor libertad, es decir, hay una menor concentración de decisión de parte del gobierno, eso ayuda a que tenga una mejor capacidad de controlar la corrupción.
Segundo, la informalidad. A medida de que las estructuras de los países tienden a ser más formales, es decir, los mercados informales son más reducidos, el gobierno tiene una mayor capacidad de poder controlar la corrupción. Y tercero, la capacidad que se tiene de impartir justicia o de tener un sistema de gobernanza robusto. A medida de que es más fortalecido ese sistema, tiene una mayor capacidad de controlar la corrupción, es decir, se reduce la percepción de corrupción en esos países, y ese tipo de resultados, interesantemente, a lo largo del tiempo se han mantenido y se van alineando conforme a lo que este estudio original hizo. Básicamente, la hipótesis es que en la medida en que haya pues, menos burocracia y menos intervención del Estado, hay menos espacio para los gobernantes, digamos, de incluso llegar a extorsionar a privados para que puedan de alguna forma actuar como ellos quieren. En ese sentido, en la última parte que mencionabas, David, en el tema de la impartición de justicia, que la podemos entender como Estado de Derecho, ¿qué rol juega el Estado de Derecho ahí, Carol? Sobre todo porque lo que vemos, digamos, sin hacer un análisis como el que ustedes hicieron, es que estos países que usualmente tienen índices de Estado de Derecho bastante robustos tienden a tener menor percepción de corrupción. Y en todo caso, ¿cómo podemos hacer para mejorar el Estado de Derecho en una región en donde en algunos casos es casi inexistente? Efectivamente, el Estado de Derecho lo que nos señala es un trato parejo a toda la población, reglas claras del juego y conocidas de antemano. Y eso implica menos poder discrecional en manos de burócratas. Y pues el Estado de Derecho se erosiona si hay prácticas corruptas y si hay grupos que persiguen intereses personales y tratan de utilizar el poder político para sus agendas privadas. Entonces, hay definitivamente una erosión del Estado de Derecho cuando hay mucha corrupción en un país. Ahora, David, en esta hipótesis que ustedes plantean y que, digamos, confirman, digamos, a través de este estudio de datos, uno podría pensar que la mayor participación de lo privado ayudaría a reducir los índices de corrupción. Sin embargo, un caso muy particular de Guatemala y es el hecho de la infraestructura, que de hecho uno podría identificar 4 bolsones importantes de corrupción en Guatemala. Uno es la infraestructura, otras son las aduanas, ¿verdad? Que ustedes ya mencionaban el tema del comercio, de la importancia, digamos, de que ahí haya la menor regulación posible. Y luego el tema de compras en medicina, que también es otro gran bolsón de corrupción. Pero en el caso de la infraestructura, el modelo que teníamos en Guatemala hace algunos años era el de Caminos, en donde era una institución completamente estatal que se hacía cargo de la obra pública. Y pues como no es secreto, era, digamos, un bolsón de corrupción muy importante. Y lo que se hizo fue, bueno, cambiemos el modelo para que puedan participar empresas privadas. 2 décadas o más de 2 décadas después, vemos que el problema persiste. Solo que ahora pues estas empresas privadas pues participan de esa corrupción y vemos los resultados con una infraestructura sumamente pobre, incluso tal vez hasta peor de lo que se tenía antes con Caminos. O sea, paradójicamente, ¿cómo explicar esto? O sea, ¿qué es lo que está fallando aquí? Sí, creo que aquí es donde es importante ir matizando muchos de los resultados, porque si bien podemos tener estos resultados agregados que nos dan luces acerca de ir disminuyendo esa capacidad discrecional o ese tipo de responsabilidades que se le da al sector público, hay que ir hilando más fino y hay que pensar mucho en el sistema de incentivos. Y muy en el fondo de este caso en particular que tocas de infraestructura o de los otros focos de corrupción que has señalado, lo que está en el fondo es que hay recursos disponibles a ser repartidos, ya sea hacia adentro del sector público o hacia el sector privado. Y dentro de la sección que desarrolla Carol, hay una parte y un término muy interesante que ella recuerda y es el enredo que existe
entre lo público y lo privado cuando al final el sistema de incentivos está mal diseñado. Entonces, en el fondo aquí más que abogar por una receta súper general que solo diga dar más participación a lo privado, siempre hay que cuidar el sistema de incentivos para que al final sea basado en mérito, sea basado en calidades, sea basado en que existe una supervisión por la que al final existan resultados a cambio del desembolso que se hace. Y creo que por eso es muy importante, a medida de caer en recomendaciones, ir evaluando caso por caso y detallar con mucho mayor cuidado qué sistema de incentivo estamos modificando al promover reformas que pretendan reducir la corrupción. Se nos está terminando el tiempo, pero quisiera hacerles todavía un par de preguntas. El primero es, Carol, respecto a la cultura. Uno puede ver casos como los países nórdicos, por ejemplo, en donde hay una cultura de respeto a las leyes, las personas pues confían mucho las unas de las otras, porque pues pareciera que no se tratan de engañar. Incluso uno ve el caso de Islandia, donde un primer ministro tiene que renunciar porque simplemente su nombre aparece en unas offshore que no tienen nada de malo, pero ya lo hace sospechoso de algo y renuncia. Nosotros en América Latina vemos políticos señalados de corrupción grotescos y no tienen la más mínima decencia de renunciar. Y también en términos ciudadanos, también vemos cómo en América Latina pareciera una cultura del engaño, de querer sacar provecho del otro. ¿Qué tanto influye la cultura en la corrupción en general en una sociedad? Definitivamente la cultura tiene muchísimo que ver en cuanto a que nos acostumbramos a que existan grados de corrupción en la sociedad y lo vemos ya como algo necesario incluso. Y la literatura a veces habla de dos diferentes tipos de corrupción, la corrupción que no es buscada por la persona, pero que es un recurso necesario para poder operar, para poder obtener una licencia, un permiso, para poder salir adelante, digamos, dentro de un entorno que está muy viciado. Y la corrupción pues ya más grande, ¿verdad? De mayores dimensiones y que está como más incrustada en el gobierno. La verdad, a nosotros nos parece hablar cabalmente de este enredo, ¿verdad? Este enredo entre el mercado económico y el mercado político y tal vez también hablar de un metamercado de corrupción, porque vamos viendo cómo esa cultura la podemos ir afectando si tenemos mucho cuidado de no crear incentivos perversos cuando estamos tratando de enderezar una cosa. Ya para ir terminando, David, ¿cómo se comparan los resultados que ustedes obtuvieron con otros estudios? Bueno, logramos, a pesar de usar un índice diferente de libertad y otro índice de percepción de corrupción, hemos logrado seguir en la misma sintonía de lo que han encontrado otros estudios en cuanto a la importancia de la libertad económica, la importancia de un sistema regulatorio fuerte y también la importancia de derechos civiles, que contextos donde hay más respeto a derechos civiles, mayor rendición de cuentas, también se asocia a una mayor capacidad de combatir la corrupción. Y en ese sentido, pues nosotros estamos muy satisfechos en que en este primer intento de análisis hemos logrado posicionarlos en la misma línea de lo que otros estudios han logrado encontrar. Y rápidamente, Carol, el papel de la sociedad civil, el hecho de rendir cuentas, de pedir la rendición de cuentas a los políticos, muchas veces en ciertos sectores, digamos aquí hay extremos, ¿no? Gente que cree que la sociedad civil es súper poderosa, ¿verdad? Y solo se alimenta, digamos, y la sociedad civil no necesariamente siempre tiene los mejores incentivos. Pero también, digamos, el hecho de querer demeritar el papel de la sociedad civil y decir, no importa. ¿Cómo entender la sociedad civil y qué papel puede jugar en este contexto? La sociedad civil somos todos y la verdad es que participamos en temas económicos, pero también nos organizamos socialmente para dar seguimiento a temas de interés nacional. Entonces, efectivamente, hay un rol que jugar
de fiscalización, pero tal vez algo que podríamos hacer más insistentemente es pedir mayores espacios de libertad, pedir desregulación, pedir que diferentes trámites se realicen en niveles distintos de gobierno. Buscar ese tipo de soluciones que nos van a acercar hacia lo que los números nos revelan, que es que en la medida en que hay más libertad y más espacios para que las personas hagan cosas voluntariamente, va a disminuir la corrupción. Ya para terminar, le quisiera preguntar a ambos, regresando un poco a este tema, ¿cómo la corrupción ha sido utilizada, digamos, con fines políticos? Y básicamente es utilizar la ley para atacar a mis enemigos políticos, ya sean estos de derecha o de izquierda, porque ambos grupos la han utilizado en América Latina. Y hacer realidad aquel dicho de para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. ¿Cómo salir de esa trampa en la que en América Latina en general nos hemos enfrascado y que el péndulo va para un lado y para el otro, que no nos está llevando a la construcción de Estado de Derecho, sino que nos está llevando a una confrontación que puede eventualmente romper los avances de democracia liberal que hemos tenido, los pocos avances de democracia liberal que hemos tenido en América Latina? Carol, iniciemos con usted. ¿Cómo salimos de eso? Sí, efectivamente es muy preocupante la judicialización de la política, por un lado, y la politización de la justicia. Ambos fenómenos están vigentes en nuestro país y en otros países. Nosotros reseñamos el caso Odebrecht, por ejemplo, y ahorita lo que vemos en Brasil es mucho de esta judicialización y no es la respuesta adecuada a problemas de corrupción. David, terminamos contigo. Yo diría que no hay que sobresimplificar el cómo es difícil, el qué, hay que apuntar a las macroleyes, la ley de partidos políticos, ley de compras y contrataciones, la ley de servicio civil y la ley del presupuesto. Creo que lograr reformas muy intencionales, muy institucionales a esas macroleyes nos van a permitir un funcionamiento más sano del quehacer de la cosa pública. Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros y definitivamente pues recomendarle a nuestra audiencia este libro, La corrupción bajo una nueva lupa, hecho por 3 académicos de mucho nivel en realidad, y creo que hacen un aporte enorme a la discusión de este fenómeno en Guatemala para salirnos de lo que ya mencionaban ustedes anteriormente. Así que, Carol, brevemente, ¿dónde se puede conseguir? El libro está a la venta en el Instituto Fe y Libertad. Bueno, muchísimas gracias. Así que ahí lo tienen, La corrupción bajo una nueva lupa, y creo que debería ser una lectura pues, obligatorio para todas aquellas personas que están interesadas en el tema. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.